endocarditis de válvula protésica temprana, entre 6 y 12 meses después de haberse implantado la prótesis, y la tardía, que es después de 12 meses, ¿no? Entonces, ¿por qué se separa así? Porque usualmente la endocarditis protésica temprana, ¿no? Está asociada a estafilococo epidermidis, estafilococo aureus, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean a un paciente con endocarditis de válvula protésica, piensen en estafilococo aureus, estafilococo epidermidis, ¿no? Como gérmenes por ejemplo, hace poco llegó a la emergencia un paciente que le habían colocado una prótesis dentro de los 6 meses, ¿no? O sea, 6 meses antes le habían colocado una prótesis en el hospital y llegó con fiebre y llegó en falla cardíaca, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una prótesis, tiene fiebre que no se sabe el origen y tiene falla cardíaca, entonces lo primero que se pensó pues es en una endocarditis, ¿no? Entonces, y si tienes una endocarditis de válvula protésica temprana, lo primero que hay que pensar en staph, ¿no? Hay que pensar en staph. En cambio, las tardías ya hay que pensar como si fuera un germen que infecta una válvula, perdón, sí, una válvula nativa, ¿no? O sea, endocarditis de válvula protésica tardía, los gérmenes son muy parecidos a las endocarditis de válvulas nativas, ¿no? A eso va la comparación. Pero cuando tienes endocarditis de válvula protésica temprana, piensen en estafilococo y tienen que apuntar su tratamiento hacia un estafilococo mientras corren los cultivos, ¿no? Bueno, la aguda no vemos mucho nosotros. Yo he visto un par de casos en toda mi vida. Realmente es una patología, la endocarditis aguda infecciosa muy brusca, no con síntomas muy severos, con una destrucción valvular tremendamente rápida. Incluso los pacientes están en riesgo de morirse en forma precoz, ¿no? Es una infección muy aparatosa la endocarditis aguda y los dos casos que yo he visto, los pacientes han terminado con fallecimiento, ¿no? Una endocarditis nosocomial, ¿no? Que es la que es adquirida en la sala de hospitalización o en las UCIs, ¿no? Que también tienen sus características, ¿no? Y usualmente pues está relacionada a toda la invasión que se realiza en este tipo de unidades, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos, pues, al paciente lo invaden por todos lados, pues le meten catéteres por todos sitios, sistemas de asistencia ventricular, le meten de todo, Swan-Ganz, angiografía, entonces el paciente es invadido en forma agresiva y dentro de eso puede terminar con una endocarditis y con gérmenes intrahospitalarios todavía, ¿no? Entonces fíjense que si el paciente pues está en una, por ejemplo, hospitalizado o en una UCI, en una sala de medicina, ¿no? Encima tiene edad avanzada, tiene muchos días de hospitalización donde puede coger un germen. Si es diabético, encima tiene problemas valvulares, le han hecho procedimientos invasivos, entonces estos pacientes terminan con riesgo de desarrollar una endocarditis ante cualquier bacteriemia, ¿no? Pues son todos, este tipo de pacientes son instrumentados, ¿no? Muy bien, ¿y cómo hacemos el diagnóstico? Tres cosas, ¿no? Ustedes para hacer un diagnóstico de endocarditis tienen que pensarlo, tienen que sospecharlo, ¿no? Porque si no lo sospechan, nunca van a hacer diagnóstico de endocarditis. Entonces, ¿en quiénes van a sospechar? Ya hemos hablado de eso, en los pacientes pues que tienen algo de fondo en el corazón, tienen alguna cardiopatía estructural, ¿no? ¿En quiénes más? En los que pues han tenido de repente una bacteriemia por alguna razón, ¿no? Y bueno, hay que corroborar eso con algunos estudios de imágenes, como vamos a ver, ¿no? Sospecha clínica, bueno, en pacientes con fiebre o sepsis persistente de origen desconocido. Pues claro, eso es importante. No van a estar sospechando en endocarditis en un paciente pues que tiene 2 días de fiebre, pues, ¿no? O que tiene pus en la garganta, 2 días de fiebre o está con tos, pues no, hay que pensar primero en un cuadro respiratorio. Pero si es un paciente pues que tiene una fiebre persistente, o sea, pasan varios días y no se encuentra el foco infeccioso, ¿no? No se, o se desconoce el origen, digamos, de la fiebre,
tenemos sí que sospechar en endocarditis, especialmente si tiene condiciones de fondo, ¿no? O que desarrolle un soplo, que no lo tenía, ¿no? O descubrimos por ahí una embolia, o está haciendo una glomerulonefritis, entonces todo eso aboga ante una sospecha, ¿no? Ahora, si el paciente tiene alto riesgo, peor, pues, ¿no? De repente ese paciente que tiene fiebre persistente, tiene una prótesis, ya, pues hay que pensar, pues, en que algo debe estar infectando de repente la prótesis, alteraciones de la conducción, bloqueos auriculoventriculares, y fíjense, insuficiencia cardíaca aguda. Eso es lo que les contaba, ¿no? Ese paciente que llegó a la emergencia tenía una prótesis de 6 meses de evolución, pero llegó en falla cardíaca y fiebre. Entonces, por eso que rápidamente, fiebre, eh, prótesis aórtica, o mitral, perdón, tenía una prótesis mitral, y encima tiene insuficiencia cardíaca, ya, pues la sospecha tiene que ser rápidamente generada ante todos estos factores que estamos viendo, ¿no? Eventos neurológicos, empezamos a sacar cultivos, por ahí tiene infiltrados pulmonares, ¿no? Entonces, eso hace pensar pues que este paciente tenga riesgo de tener un endocarditis, ¿no? Ahora, muy bien, entonces ya tenemos la sospecha clínica, hay que buscar el germen, ¿no? Entonces acá tenemos mm, tenemos acá, bueno, la endocarditis válvula nativa que puede ser derecha e izquierda, endocarditis válvula protésica, usuario de droga venosa, pacientes con VIH y con cultivos negativos que vamos a ver acá. Acá están, miren, fíjense los tipos de gérmenes más o menos que infectan, ¿no? Por ejemplo, esta es una estadística que todavía es un poquito antigua, pero todavía está más o menos así, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, la válvula nativa y acá tienen la válvula protésica, ¿no? Entonces acá tienen válvula nativa menos de 60 años, válvula nativa en mayores de 60 años. Aquí tienen la prótesis de endocarditis de válvula protésica temprana y la endocarditis de válvula protésica tardía. Incluso digamos, este autor clasifica también en protésica intermedia, ¿no? Pero nosotros solamente agarramos protésica temprana y protésica tardía, ¿no? Y fíjense cómo en pacientes con válvula nativa, el mayor porcentaje de casos la causa es un estreptococo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la válvula protésica, donde el germen más infectante es el estafilococo, ¿no? Tanto en la endocarditis de válvula protésica temprana como la intermedia, ¿no? En cambio, en la tardía, cuando es endocarditis de válvula protésica tardía, nuevamente el estreptococo es el germen con más frecuencia que infecta. Por eso es que clasificamos en esas dos, ¿no? La protésica temprana, donde hay que pensar que el estafilococo es el germen que más produce endocarditis. Y la tardía es muy parecida a la válvula nativa, ¿no? La válvula protésica tardía muy parecida a la etiología, ¿no? Y un poco menos acá el estafilococo aureus, pero también puede haber, ¿no? Y bueno, el resto de gérmenes, después el enterococo, ¿no? Los gram negativos, ya con mucha menor incidencia, ¿no? Y esto lo vemos nosotros. Acá, pues, la gente no se droga con cosas endovenosas. Acá la gente inhala cocaína, ¿no? Entonces, no vemos nosotros mucho endocarditis de drogadictos que usan drogas endovenosas, ¿no? Y como en Estados Unidos. En Estados Unidos sí se ve esto, ¿no? Entonces, en estos pacientes sí hay que pensar en esta Staphylococcus aureus, ¿no? Que es otra estadística también más o menos parecida, donde tenemos acá la endocarditis de válvula nativa y acá la endocarditis de válvula protésica, ¿no? Parecida a la anterior. Ya, este es un trabajo ya nacional del grupo de colegas cardiólogos del INCOR, ¿no? Donde hicieron también su estadística en el año 2020 y fíjense cómo ellos también tienen una incidencia de estafilococo elevada, ¿no? Como primer germen infectante. Y acá tenemos el estreptococo, ¿no? Como segundo germen que produce endocarditis, ¿no?
más o menos parecía a la estadística anterior, ¿no? Y esta es una estadística del hospital donde yo trabajo en el 2 de mayo, que lo hizo una sala de medicina. El problema es que fueron muy pocos pacientes, 26 pacientes con endocarditis. Y bueno, según nuestro sistema, nuestro laboratorio, que no es muy eficiente, ¿no? Se encontró la mayoría de pacientes con hemocultivos negativos, ¿no? Entonces, ahí, bueno, hay un poco de problemas con el laboratorio, pero necesitamos digamos, depurar ciertas cosas para tener unos mejores resultados, ¿no? Entonces, como les decía, ahorita está cambiando un poco la cepa de los gérmenes, donde el estafilococo está tomando un poco más de ventajas sobre el estreptococo, y el estafilococo coagulasa negativo y el estreptococo fecalis, ¿no? Bueno, después de que tenemos que pensar en el germen, tenemos que pensar en cómo hacemos el diagnóstico y por eso utilizamos imágenes, ¿no? Y nos valemos pues de la ecocardiografía transtorácica, la ecografía transesofágica. Se está utilizando después actualmente también tomografía computarizada, un poco menos la resonancia magnética y la medicina nuclear también. Pero básicamente el estudio de imágenes de elección para hacer el diagnóstico de endocarditis es el ecocardiograma transtorácico y transesofágico, ¿no? Podemos ver no solamente la masa infectante, la masa, digamos, de la endocarditis, sino podemos ver también otro tipo de compromiso a nivel de las válvulas, como de abscesos, de licencias, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos los criterios de Duke que fueron modificados en el 2023. O sea, en este año hubo digamos, una revisión de los clásicos criterios de Duke para el diagnóstico de endocarditis, ¿no? Entonces acá como criterios mayores son dos, ¿no? El criterio mayor del cultivo positivo para gérmenes que usualmente producen endocarditis. Ahí estamos hablando pues del estafilococo, estamos hablando del estreptococo, estamos hablando del enterococo, ¿no? O sea, si tú tienes un cultivo positivo para un germen que usualmente infecta y produce endocarditis, tienes acá un criterio mayor, ¿no? Y el otro criterio mayor sería la imagen positiva para vegetación, ¿no? Que puede ser un ecocardiograma, que puede ser transesofágico o transtorácico, una imagen en una tomografía una medicina nuclear que también puede ser útil, ¿no? Entonces, antes solamente era a través de la ecocardiografía, pero ahora se ha ampliado un poco más el espectro con otro tipo de imágenes, ¿no? Criterios menores tenemos, bueno, la condición predisponente. A veces, muchachos, miren, a veces, como en el hospital pasa, ¿no? Tenemos un paciente con sospecha de endocarditis, pero los cultivos salen negativos. Y a veces tenemos endocarditis y el ecocardiograma es también negativo, pero hay alta sospecha de endocarditis porque tiene criterios menores, ¿no? Por ejemplo, tiene una condición predisponente, de repente tiene una prótesis, de repente tiene una valvulopatía, fiebre que, digamos, no se encuentra el foco y tiene una fiebre persistente, por ahí tiene fenómenos embólicos, problemas autoinmunes, como por ejemplo la glomerulonefritis con hematuria y todas esas cosas, ¿no? Y donde no encontremos pues evidencia microbiológica, podemos utilizar criterios menores y podemos, digamos, persistir en la sospecha de endocarditis, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico, según estos criterios, vamos a tener dos criterios mayores hacen el diagnóstico. O sea la combinación de germen con ecocardiograma, ¿no? O también puede ser un criterio mayor con tres menores o cinco criterios menores. De todo eso hace, digamos, el diagnóstico de endocarditis definitivo, ¿no? Pero si tenemos, por ejemplo, un criterio mayor y uno o dos criterios menores, es posible que tengan endocarditis. O tiene tres a cuatro criterios menores, también es posible, ¿no? Y tenemos la endocarditis, bueno, la que ya prácticamente no es, pues la rechazamos porque no encontramos absolutamente nada, ¿no? El electrocardiograma no ayuda para hacer el diagnóstico de endocarditis, son bastante inespecíficos.
La placa de tórax tampoco no ayuda para determinar ni el germen, si ni siquiera tampoco tiene problema, digamos, valvular el paciente, pero lo que sí nos puede ayudar es de repente en la morfología de los arcos en- de la silueta cardíaca, ¿no? Para decir, bueno, tal cavidad está crecida, por ejemplo, hay predominio de cavidades izquierdas o de cavidades derechas. Nos ayuda mucho en el diagnóstico de la congestión pulmonar por el compromiso valvular y nos ayuda también en determinar algunos focos infecciosos que puedan ser, digamos, embolizados hacia el pulmón, ¿no? Podemos encontrar infartos pulmonares, podemos encontrar abscesos pulmonares y pensar en estafilococo, y algunos signos indirectos, ¿no? Definitivamente lo que más ayuda es pues, el eco transtorácico y el transesofágico, ¿no? Ahora, en prótesis, lo mejor es hacer transesofágico, ¿no? Porque a veces el transtorácico en prótesis es un poco difícil porque la prótesis con el ultrasonido tiene mucha reverberancia de ultrasonido, entonces se nos puede escapar una vegetación pequeña. Entonces, lo mejor para un paciente que tiene una prótesis es hacerle un transesofágico, ¿no? Bueno, este es el valor del ecocardiograma. Nos ayuda también no solamente en ver vegetaciones, sino nos puede ayudar con un diagnóstico de complicaciones, por ejemplo, los abscesos, rotura de cuerdas, fístulas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estas son las vegetaciones. Fíjense acá, este es un ecocardiograma, donde acá se ven unas vegetaciones a nivel de la válvula mitral. Fíjense cómo en sístole la vegetación se mete del ventrículo hacia la aurícula, están emplatadas a nivel del velo posterior de la mitral, ¿no? Acá fíjense también lo mismo, estos son cuatro cámaras, donde ven acá la válvula posterior de la mitral, y fíjense esa estructura que es muy móvil y que se mete hacia la cara auricular del velo, ¿no? Es otra vegetación. Esta es endocarditis de la válvula mitral. Miren acá abajo, es una endocarditis de la válvula tricúspide. Miren, tremenda vegetación, ¿no? Que va desde el ventrículo derecho, está adherida al velo anterior de la válvula tricúspide y fíjense cómo se mueve del ventrículo y se mete hacia la aurícula derecha, ¿no? Aquí hay otra vegetación, fíjense a nivel de la válvula mitral, ¿no? Aquí hay una vegetación a nivel de la aorta, que no se ve muy claro, creo que acá se ve un poco mejor. Fíjense esa estructura pequeña que durante la diástole se mete hacia el ventrículo izquierdo, es una vegetación. Y esa es una tremenda vegetación a nivel de la válvula tricúspide, ¿no? Esto es una endocarditis del lado derecho del corazón. Tremenda masa móvil que va del ventrículo derecho y se mete a la aurícula izquierda, ¿no? Perdón, derecha, ¿no? Entonces, en este caso, la ecocardiografía transtorácica es muy útil para diagnosticar endocarditis, ¿no? Mm, bueno, esos son los criterios de Duke, ¿no? Entonces, fíjense acá, si tienen ustedes una sospecha de endocarditis, hay que hacer rápidamente un eco transtorácico. Pero ahora, si es que hay una prótesis de por medio, ¿no? Si es que hay una prótesis de por medio, lo mejor es hacer de frente un transesofágico, ¿no? Que ese es ¿por qué? Porque como les decía, pues en un paciente que tiene una prótesis, hacerle un transtorácico a veces no se ve muy bien la válvula, no se define muy bien alguna estructura que pueda ser sospechosa de endocarditis, ¿no? Entonces, pacientes con prótesis, lo mejor es de frente hacer un transesofágico, ¿no? Ahora, si tenemos un paciente que no tiene prótesis, entonces lo que hacemos es primero un transtorácico, ¿no? Si el paciente tiene, digamos, buena ventana, ¿no? Entonces podemos ver de repente las vegetaciones y hacemos, digamos, el diagnóstico, ¿no? Pero a veces el paciente no tiene una buena ventana, ¿no? O sea, le hacemos el transtorácico,
tiene una endocarditis de válvula nativa, pero el paciente tiene mala ventana y no se ve nada, porque de repente es obeso, es enfisematoso, entonces tiene un tórax prominente y no podemos ver bien la válvula. Entonces, ese paciente, a pesar de que tiene un transtorácico y tiene una válvula nativa, le hacemos un transesofágico, ¿no? Para ver mejor ahí, porque no, a veces las ventanas no siempre ayudan. Cuando hay duda, mejor hacemos un transesofágico. Y ahí puede salir positivo, negativo, y bueno, según lo que salga ya hacemos el diagnóstico. Y este es un transesofágico, miren, aquí tienen una vegetación en la válvula posterior de la mitral, ¿no? Aquí hay otra endocarditis de válvula mitral, que se puede ver a través de un transesofágico también, ¿no? Después podemos, también con el transesofágico, con el trans podemos ver algunas complicaciones. Y una de las complicaciones frecuentes es absceso del anillo, ¿no? Entonces acá tienes una prótesis y todo este líquido negro que hay acá es un absceso que está perivalvular. Y eso lo podemos ver con un eco transesofágico, ¿no? Ahora, si el eco sale negativo, ¿no? No hay problema, eso no descarta definitivamente una endocarditis y entonces lo que podemos hacer es repetir el transtorácico en 5 a 7 días, ¿no? Pero si el paciente tiene una endocarditis perdón, una bacteriemia por estafilococos, se puede repetir el transtorácico, el transesofágico con más rapidez, ¿no? Bueno, estas son algunas imágenes de medicinas nucleares, en los cuales nos puede también ayudar, o sea, como les decía, no solamente la ecografía es útil, sino, por ejemplo, la medicina nuclear nos puede detectar algunos focos infecciosos, por ejemplo, este es un foco infeccioso a nivel de un catéter, ¿no? De un paciente con marcapaso, ¿no? Entonces, no solamente la ecografía es útil, sino también el otro tipo de sistemas para evaluar, digamos, la posibilidad de vegetaciones, ¿no? Bueno, se producen también algunas complicaciones, insuficiencia renal aguda, ¿no? Infartos a nivel del vaso, ¿no? Y bueno, para el tratamiento ha salido una guía última este año, la guía que se las recomiendo que la lean. Es un poco extensa, nomás, pero tiene como 100 páginas la guía, pero es importante que le puedan dar una revisada si les gusta ver este tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, la endocarditis, como le digo, es una patología que la vamos a ver en salas de hospitalización, ¿no? Entonces, acá básicamente incide en esta revisión en cuando uno tiene una sospecha de endocarditis, tomar primeramente los cultivos rápidamente y iniciar un tratamiento empírico, ¿no? Eso es, digamos, lo obvio, ¿no? Primero, antes de empezar un tratamiento antibiótico terapia por vía endovenosa, lo primero es sacarle cultivos. Sacamos varias muestras de cultivos y después no, como es una infección grave, no lo dejamos esperando mientras sale el resultado del cultivo, sino damos una terapia antibiótica empírica para más o menos ver qué germen podría estar infectando, ¿no? Por ejemplo, el caso les decía, el paciente que llegó a la emergencia con fiebre, con antecedente de haber sido operado de una prótesis valvular, ¿no? Y con insuficiencia cardíaca, entonces que esa es una endocarditis de válvula protésica temprana, de donde el estafilococo usualmente es el germen más probable que esté infectando. Entonces, ese paciente, por ejemplo, con sospecha, alta sospecha de endocarditis, rápidamente hay que sacarle cultivos y no esperar, digamos, a que salga el cultivo y darle una terapia antibiótica endovenosa para un estafilococo que probablemente estemos pensando que esté ocurriendo, ¿no? Después hubo en el 2019 un estudio de pacientes que se les dio tratamiento, pacientes usualmente estables, ¿no? Que se les dio tratamiento por 10 días con terapia endovenosa y después se les dio alta para, digamos, continuar el tratamiento en su casa, ¿no? Es el famoso estudio POET, ¿no? De poesía en inglés, POET. Y este estudio, digamos, cambia un poco el paradigma del tratamiento, porque usualmente cuando ustedes tengan un paciente con endocarditis, el paciente se tiene que quedar 4
a 6 semanas hospitalizado recibiendo medicación endovenosa. 4 a 6 semanas hospitalizado con antibiótico endovenoso. Entonces, este estudio POET rompió un poco ese paradigma, ¿no? En el cual vio que los pacientes sí tenían endocarditis, ¿no? Con germen conocido, con germen sensible a los antibióticos, le daban 10 días de antibióticos, ¿no? El paciente iba bien, se acababa la fiebre en 2 días, recuperaba el apetito, el estado general mejoraba, ¿no? Le hacían un trance esofágico y no encontraban ningún problema, no hay absceso, no hay complicaciones, todo bien, le daban de alta, ¿no? En 10 días, 10 o 15 días le daban de alta y el resto de las semanas lo trataban en su casa, obviamente con controles seguidos, ¿no? Entonces digamos, ese estudio POET abrió la posibilidad de este tipo de pacientes no complicados puedan recibir tratamiento en su casa, ¿no? Ah, bueno, para el tratamiento, por si acaso, no vayan a creer que nosotros hacemos ese tipo de tratamiento actualmente. Nosotros todavía, por, digamos, el tipo de paciente que vemos, no hacemos ese tipo de tratamiento, de darle 7, 10 días y de ahí mandarlo a su casa. Nosotros, lamentablemente, nuestro sistema no es así. Entonces, nosotros tenemos hospitalizado al paciente 4 a 6 semanas con medicación endovenosa, ¿no? Eso es lo que hasta ahora estamos haciendo y bueno, tenemos buenos resultados. Pues para el tratamiento antibiótico tenemos que utilizar pues el empírico inicial, como les decía, dependiendo de qué tipo de válvula tiene el paciente y qué tipo de germen sospechamos. Y después con el cultivo buscar el tratamiento específico para el germen que está infectando, ¿no? Ya estamos hablando un poco del estreptococo, el estafilococo y de los gram negativos, ¿no? Estas son algunas recomendaciones para el tratamiento empírico. ¿Qué dar, no? ¿Qué dar si, por ejemplo, tienes un paciente con endocarditis de válvula nativa, ¿no? Hay que pensar en estreptococo. Después hay que pensar también en estafilococo, en enterococo. Entonces se puede dar oxacilina, ¿no? Asociado con gentamicina, ¿no? O ampicilina asociado con gentamicina. Digamos que esos son esquemas. En pacientes con drogas endovenosas que no vemos nosotros, hay que pensar en estafilococo aureus, hay que asociar oxacilina con gentamicina. Esta es una penicilina, digamos, penicilinasa resistente, ¿no? En protésicos tempranos, hay que pensar que tenga un Staph aureus y podemos dar vancomicina asociado con gentamicina. Y el paciente con válvula protésica tardía, pensar igual que si fuera una válvula protésica nativa, ¿no? Pero obviamente el mejor tratamiento fuera del empírico es el guiado por hemocultivo y antibiograma, ¿no? Eso es lo que ya después tenemos que ver según el resultado de los cultivos, ¿no? Esto de acá es lo mismo, donde acá tenemos los criterios. Vamos a revisar, ¿no? Acá también, bueno, este es para ver la posibilidad de hacer otro tipo de exámenes según lo que encontremos en el transesofágico. No, y estos ya son esquemas que ustedes se los voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar, porque no es necesario que se lo aprendan, porque a veces ni nosotros no nos aprendemos esto, sino vamos directamente a la guía de ¿cómo se llama?, de tratamiento del antibiótico terapia de la endocarditis o nosotros nos asociamos con el infectólogo, ¿no? Que es el que también tiene más experiencia en tratar infecciones. Entonces nos apoyamos con el infectólogo para ver el esquema de tratamiento para determinado germen, ¿no? Por ejemplo, son, digamos, pautas que la guía nos da para que nos pueda ayudar para definir qué cosa le damos, por ejemplo, en presencia de un estreptococo, por ejemplo, usualmente se le da penicilina, ¿no? O ampicilina o ceftriaxona, ¿no? 2 gramos de estas son las dosis, por ejemplo, por 4 semanas, fíjense. O damos penicilina asociada con gentamicina o ceftriaxona con gentamicina por 2 semanas, ¿no? Es un esquema, digamos que nosotros siempre damos 4 semanas como mínimo. O pacientes, por ejemplo, que son alérgicos a penicilinas, damos vancomicina,
¿no? O ceftriaxona asociado, ¿no? Este es, por ejemplo, para estreptococos que tienen sensibilidad intermedia, siempre hay que asociar un antibiótico de tipo penicilina con un aminoglucósido. Y si es alérgico a la penicilina, damos vancomicina, ¿no? Este es otro esquema para pacientes, para gérmenes que tienen cierta resistencia, donde asociamos siempre cualquier penicilina o ampicilina con gentamicina. Esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, acá estos son estreptococos que son un poco resistentes, ¿no? Pero obviamente estos son, digamos, evaluaciones in vitro, ¿no? No es lo mismo en el organismo, ¿no? Entonces, el organismo, digamos, se comporta diferente, ¿no? Esto es, digamos, es una pauta y por eso es que se recomienda en este caso asociar la penicilina con gentamicina en estos casos, ¿no? Este es para el estreptococo beta hemolítico, igual también se asocia una penicilina con un aminoglucósido. O por último, tratarlo con ceftriaxona, aunque ya se está viendo un poco de resistencia bastante a la ceftriaxona, ¿no? Este es para los neumococos, ¿no? Penicilina o ceftriaxona, ¿no? Acá tenemos los alérgicos a penicilina se les da vancomicinas asociados a gentamicina, ¿no? O tarimipenen o meropenem aislados, ¿no? Solos, ¿no? Este es para los enterococos, ¿no? Que son gérmenes usualmente contaminantes, ¿no? Acá se les da penicilina con gentamicina o ampicilina con gentamicina, o la asociación ampicilina con ceftriaxona, ¿no? Es para enterococos fecalis, ¿no? Por ejemplo, para estafilococos, ¿no? Que son sensibles a meticilina, ¿no? Ahora son más frecuentes los resistentes, ¿no? Acá se puede dar cefalotina, cefazolina, daptomicina o gentamicina, ¿no? En alérgicos, ¿no? Y resistentes se le da vancomicina o daptomicina, ¿no? Y esto es para pacientes, por ejemplo, que tienen válvula protésica con estafilococo, ¿no? Asociar cefalotina con gentamicina más rifampicina. Este es, por ejemplo, en protésicos, en protésicos siempre tienen que asociar rifampicina, ¿no? Estos esquemas ya son para estafilococos resistentes, ¿no? Y este es un esquema para gram negativos, ¿no? Que están acá agrupados con hemófilos, Corynesiobacter, Klebsiella, y en ellos, por ejemplo, se utiliza bastante ceftriaxona, ¿no? Por 4 a 6 semanas, ¿no? O si no, el ampicilina asociado con ceftriaxona, ¿no? Y en alérgicos, ciprofloxacina. Son gram negativos, acá también tenemos otros gram negativos, como la brucela, Coxiella burnetia, estos son mucho más raros, Mycoplasma, etcétera. ¿No? Y este es, por ejemplo, el régimen inicial, el tratamiento empírico inicial que aconsejan dar, ¿no? Por ejemplo, en adultos, empezar con ampicilina o se puede utilizar también ceftriaxona o se utiliza pues una cloxa o una dicloxa, cloxa que es endovenoso, ¿no? O gentamicina, ¿no? Para, digamos, el tratamiento de la endocarditis, así, un tratamiento empírico antes de encontrar el germen, ¿no? Bueno, estas ya son dosis para niños, que en otros no vemos niños, ¿no? Después tenemos acá, mm, este es para, cuando ya se identifica el germen, este es un esquema para hongos con anfoteresina B, ¿no? Es muy raro ver endocarditis por hongos, pero hay, ¿no? Y usualmente lo vemos más eso en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y hay que utilizar ahí, pues, usualmente anfoteresina B, ¿no? Que puede producir muchos problemas renales. Y bueno, estas son la evolución de las vegetaciones con el eco, ¿no? El 30% pueden desaparecer después de 3 a 4 semanas, ¿no? 4 semanas usualmente. Empiezan a disminuir de tamaño
A veces pueden, en cierto porcentaje, pueden permanecer iguales las vegetaciones sin cambio, incluso algunas pueden aumentar y eso no es de muy buen pronóstico, ¿no? Bueno, a veces el paciente sigue con fiebre a pesar de que le estamos dando un tratamiento adecuado y hay que pensar en ya que se está complicando, o ya está teniendo un absceso o una fístula, o como les digo, las vegetaciones empiezan a crecer, hay complicaciones renales, abscesos en otros lados, tromboembolio pulmonar, empiemas. Entonces, cuando el paciente sigue con fiebre, a pesar de que le estamos dando un tratamiento adecuado, endovenoso, agresivo, sigue está teniendo picos de fiebre y no hay que pensar en complicaciones, ¿ya? Bueno, tenemos después la indicación quirúrgica, o sea, no todo queda pues en el tratamiento farmacológico, ¿no? Tenemos que, según cómo vaya el paciente, hacemos indicación quirúrgica, quitar pues los abscesos, los tejidos infectados, corregir las anomalías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero usualmente los cirujanos no operan este tipo de pacientes en caliente, o sea, el cirujano usualmente espera que la endocarditis haya cedido después de sus 4 a 6 semanas de tratamiento y recién ver la posibilidad quirúrgica, ¿no? Es bien raro que un cirujano entre a operar una endocarditis estando el paciente con fiebre, en mal estado general, etcétera, ¿no? Pero existen indicaciones, y ese es un pleito con los cirujanos, ¿no? Porque nosotros exigimos que lo operen porque el paciente está yendo mal y ellos prefieren no operar porque técnicamente esos tejidos son malos, son tejidos friables y es difícil operar ese tipo de pacientes. Entonces siempre hay una discusión entre ellos y nosotros, ¿no? Pero hay indicaciones, ¿no? Hay indicaciones a nivel mundial por guías internacionales donde dicen pues que un paciente tiene que entrar a una cirugía porque obviamente esto es una endocarditis aguda. Y este paciente, si no se opera y no le vuelven a cambiar la prótesis, el paciente se va a morir, ¿no? Ruptura de seno blazada, ruptura pericardio, obstrucción de una válvula, inestabilidad de la prótesis. Hay prótesis que están balanceándose a punto de salir. Yo he visto pacientes que se han muerto porque el cirujano no operaba una prótesis que estaba inestable, ¿no? Mucho embolismo, que el paciente esté haciendo embolías, ¿no? Ese paciente también tiene que entrar a cirugía, ¿no? Insuficiencias aórticas, con insuficiencia cardíaca que no ceda al tratamiento convencional. Es un paciente que está constantemente en insuficiencia cardíaca, se tiene que entrar a cirugía, ¿no? Sepsis persistente, endocarditis por hongos, por ejemplo, eso es un poco difícil de tratar, entonces esos pacientes tienen que entrar, vegetaciones que obstruyen válvulas, embolías a repetición, todas esas cosas, ¿no? Prótesis temprana. Miren, ¿cuántas indicaciones hay para que el paciente entre a una sala de operaciones, ¿no? Y esto de acá es, bueno, el tiempo quirúrgico, no vamos a discutir mucho de esto. Obviamente que lo ideal es que el paciente con el tratamiento médico, con el tratamiento antibiótico, ceda la infección. Y ese es en el mayor porcentaje de los casos. ¿Qué les digo? En el 80% los pacientes ceden al tratamiento antibiótico y se esperan las 4 a 6 semanas que ya el paciente esté recuperado, que esté estable hemodinámicamente, que ya no tenga infección, ¿no? Para que se plantee la cirugía. En el 80%, el 20% de los casos, los pacientes se complican, ¿no? Fíjense la destrucción valvular que produce este problema. Harta mortalidad, fíjense, hasta el 50% de pacientes con endocarditis se pueden morir, ¿no? Es una enfermedad muy, muy, muy severa y de alta mortalidad, ¿no? Y obviamente los pacientes que tienen cardiopatías estructurales de fondo necesitan tratamiento profilaxis antibiótica ante algún procedimiento que se les tenga que hacer. Por ejemplo, los clásicos procedimientos dentales, ¿no? En pacientes que tienen valvulopatías, ¿no? Entonces, a esos pacientes hay que aconsejarles que tenemos que darle antibióticos antes de cualquier intervención dental. No se olviden de eso, es muy importante. Un paciente que tiene una prótesis, un paciente que tiene una valvulopatía, una condición, una cardiopatía congénita, ¿no? Esos pacientes
no se olviden que tienen que aconsejarles que tienen que tomar antibióticos antes de hacerse un procedimiento dental, ¿no? ¿No? Entonces, usualmente nosotros recetamos ante, por ejemplo, cualquier proceso que se vaya a hacer a nivel de la boca, de los dientes, hay que dar amoxicilina 2 gramos orales, 2 gramos a unos 30 a 45 minutos antes de la manipulación por el dentista, ¿no? Puede utilizarse también ampicilina o ceftriaxona endovenoso, si es que no tolera la vía oral, porque acá es tomarse como, a ver, serían dos, consumo como 4 pastillas de amoxicilina, ¿no? Alérgicos se puede utilizar otro tipo de medicación, pero usualmente casi todos toleran bien la amoxicilina. Eso es muy importante, ¿no? En pacientes de re alto riesgo que se van a hacer un procedimiento dental, tienen que darle profilaxis antibiótica, ¿no? Ahora, no solamente para lo que, digamos, esta nueva guía está recomendando es no solamente dar profilaxis antibióticas en procedimientos dentales, sino otro tipo de procedimientos, como son, por ejemplo, procedimientos respiratorios, tipo, por ejemplo, broncofibroscopías, procedimientos gastrointestinales, como por ejemplo las endoscopías famosas, citoscopías a nivel del tracto genitourinario, algunas remociones de infecciones de la piel, entonces, todas estas, digamos, intervenciones locales en pacientes de alto riesgo se recomienda dar antibiótico profiláctico, ¿no? Y no solamente, digamos, en los estructura o, digamos, en los procedimientos extracardíacos hay que dar profilaxis antibiótica, sino también en los procedimientos netamente del corazón, por ejemplo, en las cirugías valvulares, en los cateterismos con colocación de prótesis a través de catéter, también hay que dar profilaxis antibiótica, ¿no? En forma preoperatoria. Muy bien, entonces ya me pasé un poco de la hora. Entonces, esto es, digamos, en grandes rasgos lo que vemos en endocarditis. Y no se olviden de que es muy importante ante todo paciente que tenga una fiebre de origen no determinado, que tenga una patología cardíaca subyacente y que tenga algunos signos sospechosos de endocarditis, hay que pensar en este tipo de infección, en vez de estar pensando en algunas otras cosas, ¿no? Esto es una cosa que se ve con mucha frecuencia que pasa ¿cómo se llama? De especialista en especialista, ¿no? Y al final recién terminan en el cardiólogo, con una endocarditis, ¿no? Que no se descubrió antes y ya el paciente pues está en insuficiencia cardíaca, ¿no? Eso es muy importante. Muy bien. No sé si tengan alguna Doctor, una pregunta. consulta. Sí, adelante. Con respecto a válvulas nativas, se refiere a las válvulas, o sea, de nosotros, ¿no? Ok. Ya, gracias, doctor. Claro, la válvula nativa es la válvula con que uno nace, pues, ¿no? A eso le llaman endocarditis de válvula nativa. Y bueno, la contraparte es la protésica, es, digamos, que pueden ser de dos fuentes. La protésica que el cirujano le coloca vía tórax abierto, ¿no? O la protésica que le pone el cardiólogo intervencionista a través de un catéter, ¿no? Porque ahora se están colocando, ya no es necesario abrirle el tórax al paciente para poner una prótesis. Lo puede poner el cardiólogo intervencionista a través de un catéter punzando la arteria femoral. Entonces, punza la arteria femoral, por ahí mete una guía y después mete una prótesis, ¿no? Toda, entre comillas, una prótesis arrugada y exprimida, ¿no? Disculpa el término, pero no me imagino otra cosa. Llega hasta el sitio donde ahí recién expande la válvula, la abre y quita el catéter y queda la válvula implantada. Y esa también es una prótesis. Entonces, las protésicas entran tanto las prótesis que coloca el cirujano como las endoprótesis que colocan los intervencionistas cardiólogos, ¿no?
Claro, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si quieren pueden escribir sus dudas también. Doctor, una consulta. En el Sí. caso, por ejemplo, de, bueno, sé que hemos tocado el tema de ahorita de endocarditis infecciosa. Mencionó algo de que podía presentarse raro, pero que pueda presentarse una endocarditis infecciosa aguda. Estaba pensando, si en caso se presenta de forma aguda y probablemente pueda ser quizás por un episodio de fiebre reumática. ¿Es recomendable o hay un protocolo específico que utilice, por ejemplo, la ecocardiografía para visualizar quizás las vegetaciones o el progreso del paciente, de si desarrolla o no vegetaciones o alguna complicación a nivel del endocardio? Sí, de hecho que sí. El protocolo es el que te mostré más o menos. Si tú tienes una sospecha de una endocarditis, sea aguda o sea subaguda, dentro del protocolo entra el estudio de imagen, ¿no? Que en este caso la primera imagen que está disponible en cualquier centro hospitalario es el ecocardiograma. Y de los ecocardiogramas, el transtorácico es el que más tenemos a la mano, ¿no? Porque no todos en los centros hospitalarios tienen trance esofágico. Entonces, lo primero que vas a hacer ahí ante una sospecha aguda es cultivarlo igual y hacerle un ecocardiograma transtorácico. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Entonces, si tú tienes, bueno, el cultivo del germen va a demorar, pues, ¿no? Pero si tú tienes una sospecha ecocardiográfica de una masa, de una vegetación, que en el caso de una endocarditis aguda, rápidamente vas a ver una vegetación en el ecocardiograma, no así en la subaguda. En una aguda, rápidamente vas a ver una vegetación y ya con eso tienes el diagnóstico prácticamente y tienes que empezarle una terapia antibiótica empírica, ¿no? Inicial. Entonces, en una aguda, lo más frecuente es el estafilococo aureus. Entonces, si tienes una endocarditis aguda, un paciente que está mal, está descompensado, está con insuficiencia cardíaca, le haces la ecografía y encuentras una vegetación, ya tienes que arrancarle tratamiento contra estafilococo aureus, ¿no? Y por ejemplo, ese es el caso que vimos hace un par de semanas, creo, o un poco más. En emergencia llegó este paciente con antecedentes de haber sido implantado una válvula protésica por cirugía. Tenía 6 meses que recién la habían operado. Aparentemente todo salió bien y se fue a su casa, pero regresó después de 6 meses con falla cardíaca, que no tiene por qué tener falla cardíaca. El antecedente de colocación de prótesis y una fiebre de que no se sabía de dónde era. Entonces el cardiólogo que estaba de guardia como el paciente tenía una prótesis, quiso hacerle un transesofágico, inmediatamente para, digamos, visualizar la vegetación, que era la primera sospecha, ¿no? Pero justo en ese momento, emergencia, creo que se les había malogrado el transesofágico y nosotros en el servicio no le pudimos hacer en ese momento el transesofágico porque el paciente estaba descompensado, estaba en plena falla cardíaca, estaba con máscara, con reservorio, con flujo alto de oxígeno, entonces meterle el trance esofágico iba a lo mejor provocarle una inestabilidad hemodinámica y de repente podría haber hecho un paro cardíaco al paciente. Entonces, preferimos primero descongestionar al paciente, ¿no? Y mientras tanto, como ya teníamos la alta sospecha de que era un protésico temprano con fiebre, era meterle pues antibiótico terapia contra un estafilococo aureus, ¿no? Y eso fue lo que se hizo, pues se le dio un tratamiento empírico, se le sacaron las muestras para para los cultivos respectivos, ¿no? Se le arrancó antibiótico terapia y bueno, ya cuando se compensó de la congestión pulmonar ya se le hizo el trance esofágico, ¿no? Ah, ok, doctor, gracias.
Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, lo dejamos ahí y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, doctora. Sí. Gracias. Ya nos vemos.